cómo es esta situación del tren que hemos venido viviendo. Hemos tenido unos accidentes que dejó heridos, hemos tenido algún choque. Bueno, el tren está en cuestión, y además sobre esa base de esas dificultades se ha montado este gobierno para querer privatizar el tren. Bueno, claramente nosotros como trabajadores estamos muy preocupados porque el gobierno nacional que asumió en diciembre, que arrancó la gestión en diciembre, viene por el desmantelamiento del Estado en todas sus esferas, en todas sus actividades, y una de ellas es el transporte ferroviario, digamos, ¿no? Que emblemáticamente ha sido un medio de transporte que creció con el crecimiento del país, que nosotros estamos muy orgullosos de ser trabajadores ferroviarios porque sabemos que la vía férrea lleva desarrollo, lleva comercio, que somos un transporte público de pasajeros y lo debemos al usuario. Y cuando este gobierno asume la presidencia planteando que el Estado es una asociación ilícita, un conjunto y una gran mayoría de argentinos creyeron en ese discurso, y bueno, ahora esto se empezó a ver con algunas actividades como los trabajadores del Estado en distintos ministerios, y claramente hoy por hoy están planteando que, digamos, con algunas cuestiones que se vienen sucediendo, como fue hace días atrás este choque ahí en Retiro, poniéndolo como excusa estas cuestiones para plantear que la privatización o que una empresa privada podría gestionar mejor el transporte ferroviario. Y la verdad, Emilio, y a los oyentes, yo lo que apelo es a la memoria. Esta situación ya pasó hace muy poco tiempo, hasta por la década del 90, cuando el gobierno nacional, aquel entonces el gobierno de Carlos Menem, planteaba algo parecido, ¿no? El discurso de que todo lo que manejaba el Estado debía pasar a manos privadas, porque iba a ser mejor administrado, y ese proceso terminó en el accidente ferroviario y la tragedia de Once, con 52 muertos. Claro, que era privado en ese momento, ¿no? No era que estaba en el Estado. En ese momento la línea Sarmiento era administrada por la empresa TVA, claro, de Buenos Aires, y bueno, ya después se supo claramente de que era una caja, digamos, hubo detenidos, ¿no? Por el tema de malversación de fondos públicos y demás. Que una cosa no quita la otra, ¿no? El hecho de que haya delincuencia hay que repudiarla y la justicia tiene que actuar, pero el sistema ferroviario es sabido que en manos privadas no mejora en absoluto, y hay un proceso de desprestigio para poder sembrar esa semilla, que como te decía ya lo vivimos en los 90 porque fue una estrategia claro, muy parecida. Entonces ahora intentan venir de vuelta, y lamentablemente el otro día fue aprobado en comisión el tratamiento de la ley base, que incluye la privatización de algunas empresas públicas o de varias empresas públicas, entre ellos Trenes Argentinos. El servicio ferroviario. Por lo que eso va a significar, porque no, es decir, más allá del accidente del otro día en Retiro, el vecino de La Ferrera, el vecino de La Matanza, se viene dando cuenta seguramente que en los últimos meses, a partir de diciembre para esta parte, están viajando peor, digamos, ¿no? Claro. El boleto cuesta mucho más, el boleto está muchísimo más caro que en diciembre, y la calidad de viaje mucho peor. Pero además, Darío, ¿por qué se producen estos accidentes, estas dificultades en los dos casos, un semichoque? Porque hay denuncias de que está mal la señalización del tren, de que se han robado cable y no se le reponen, como que no hay inversión en la infraestructura, ¿no? Que es lo que causa esta dificultad. Exactamente, y si vos tuvieras, digamos, porque el robo de cable es un hecho
que ocurre en todas las líneas. Hay sectores, por ejemplo, nosotros en el Belgrano Sur, a la altura de Villa Soldati, tenemos mucho robo de cable, pero si vos tenés identificado un sector de robo de cable, claramente, bueno, tenés la forma de contratar algún servicio de seguridad o poner un dispositivo, una garita de seguridad o algo como para custodiarlo, digamos, ¿no? De hecho, hay empresa y servicio de seguridad para todo. Por ejemplo, si para evadir que se pague pasaje, por ejemplo, te digo. Claro, totalmente, o sea, es decir, si uno tiene y sabe que hay un delito, como el robo de cable, bueno, hay que invertir porque, o sea, hay que poner más seguridad. Lamentablemente, claro, y el robo, y quiero decir, no justifico nada esto, pero vos sabés que el tema del robo de cable, no solo en el ferrocarril, sino en cualquier lado, el robo del bronce, claro, lo conocemos. El herraje, tiene que ver con la malaria que hay en el país, digamos, ¿no? Hay muchos que se dedican a esto porque no lo estoy justificando, sino que pinta la realidad, digamos, ¿no? Claro, yo no creo que nadie salga a robar un cable con lo peligroso que eso significa, ¿no? Con el peligro que eso significa. Arriesgar su vida para ganarse unos mangos, digamos, pero además, ¿no? si como vos decís, se detectan lugares que debe haber existido siempre de robo de cables, bueno, tomar las medidas para que eso no suceda, destacar cuerpos de seguridad, también tiene que ver que han hecho ajustes y han despedido gente en el área de seguridad también, o comprar cables, ¿viste? Para reponer, porque es un tema de seguridad de los pasajeros. Hay que decir, Emilio, de que por ahí el vecino piensa que si viene una empresa privada, el Estado no va a gastar nada, y no es así. Es decir, el sistema ferroviario es deficitario en todo el mundo. O sea, no es que en la Argentina solo el Estado tiene que poner plata en el ferrocarril. En Europa, en Estados Unidos, en todos lados, los trenes los financia el Estado, por lo menos el de pasajero, ¿no? La carga es otra cosa. Claro, tal cual, la carga es otra cosa, pero en el de pasajero, porque el tren cumple una acción social que no se limita solamente a la variable económica, a ver cuánto recauda en boleto, porque el ferrocarril lleva al vecino a trabajar, lleva al vecino a hacer trámites, a ir al médico, a estudiar, es decir, genera todo un desarrollo con la movilidad que genera el ferrocarril, ¿verdad? Y ni hablar que lo hace de una manera mucho más segura, más allá de que, es decir, un accidente ferroviario puede ocurrir, por supuesto que puede ocurrir, como ocurrió, ¿no?, el de los otros días y demás, pero son mucho menores que lo que es el transporte de automotor, digamos, ¿no? Claro. Y mucho más ecológico, digamos. Ahora, lo que pasa es que claramente necesita el gobierno estigmatizar a las empresas, plantear el tema del déficit de la empresa, de que le sacan al usuario o le sacan al vecino para poner en el tren, pero claramente, imaginémonos, nosotros hacemos un ejercicio de memoria, cómo están las estaciones de nuestra línea remodeladas actualmente. Hoy en día, con las remodelaciones que se hicieron en los últimos años, las estaciones están espectaculares. Y esa plata no la puso un privado, esa plata fue el Estado la que puso. Claro. Mira, nosotros tenemos un conjunto de formaciones que nosotros le llamamos triplas, que son de origen chino, que tienen 9 años de antigüedad más o menos, y vinieron al Belgrano Sur 0 kilómetros. La primera vez que en el ferrocarril Belgrano Sur circuló un coche de 0 kilómetros fue en el 2015, cuando el gobierno de Cristina Kirchner adquirió las triplas chinas un tiempo antes y las pudimos hacer circular en el año 2014-2015. Fue la primera vez y fue una inversión del Estado. Acá no va a venir a un privado. ¿A qué privado le va a importar cómo viaja un vecino de González Catán o un vecino de Rafael Castillo? A ningún privado. Solamente es al Estado el que le va a preocupar que cuidar la forma de manejarse, de transitar de los vecinos. Esto es lo que nosotros apelamos a la memoria del usuario, a recordar cómo estaban las estaciones hace algunos años atrás, cómo están ahora, cuáles eran las formaciones, cómo viajamos en las formaciones sin vidrio. En la época nosotros estuvimos privatizados con la empresa Metropolitana, el ferrocarril Belgrano Sur, me refiero,
y viajábamos pues llovía más adentro que afuera de los coches, de los vagones. Es así, claramente. Claro. Teníamos los asientos de chapa, hoy las formaciones chinas que ingresaron tienen asientos de pan, aire acondicionado. Por supuesto que se tiene que seguir manteniendo, digamos, ¿no? Ningún sistema ferroviario, en el tiempo uno tiene que seguir invirtiendo para poder mantenerlo en el tiempo. Que eso es lo que nosotros le reclamábamos al gobierno anterior, al gobierno de Alberto Fernández, y ahora por supuesto que le reclamamos a este gobierno, ¿no? Pero bueno, espero que los senadores, y aprovecho el aire que vos me das, la posibilidad de poder expresarme, pedirle a los senadores de la Nación que revean en general de toda la ley bases, y en particular el capítulo de privatizaciones, digamos, ¿no? Ninguna privatización, por lo menos la de los trenes, la de los ferrocarriles, creo que está Aerolíneas también metida, está... sí, está Aerolínea y Enarsa, bueno, y Correo Argentino también. Y la empresa pública de comunicación, RTA, Radio y Televisión Argentina, está dentro de la propuesta a privatizar también. Privatizadora. Entonces yo apelo a que los senadores lean bien la norma, entiendan de que no hay ningún artículo de la ley base que sea beneficioso para el pueblo. Y bueno, que después en consonancia a eso rechacen la ley, ¿verdad? Claro. Y bueno, nosotros... Es importante, como vos decís, recordar y tener memoria, porque como esta película ya la vimos en la década del 90 con el menemismo, hay la idea, y metieron esa idea en ese momento, de que lo mejor eran las empresas privadas, y el accidente más grande, como hablamos, que tuvimos en la Argentina en el sistema ferroviario, que fue en 11, con 52 muertos y 700 heridos, esa tragedia, hay que recordar que estaba en administración privada el tren, no es que era el Estado. Y está claro que hubo un antes y un después de la tragedia de 11, que fue, si no me equivoco, en el año 2011, pero... 2011 creo que fue. Sí, previo a eso se había empezado a invertir, el gobierno de Néstor Kirchner empezó a hacer algunos cambios en el sistema, pero fuertemente luego de lo que ocurrió en 11 hubo un proceso de inversión estatal en el sistema ferroviario muy, muy grande. Hay cosas que la gente no ve, pero tenemos las estaciones, por ejemplo, que son, hoy si comparás una estación con lo que hace 20 años atrás, sin ir más lejos. Yo el otro día estábamos hablando de la estación Independencia, en Parada Independencia, que era el 29, lo que era la estación Independencia hace 5 o 7 años atrás era una posible, una cueva de rata. Claro. Y hoy tenemos una estación muy buena, espectacular, como todas las demás. Claro. Tenemos cosas que se ven y después cosas que no se ven, que son como los sistemas de seguridad. Nosotros en Tapiales, que es donde está el centro operativo, digamos, de la línea, donde se controla toda la circulación de trenes, tenemos todo computadoras, todo tableros de computadoras, tableros de... Bueno, sin ir más lejos, en La Ferrere ustedes pueden ver el nuevo centro de monitoreo que se inauguró el año pasado, donde se ve online, o sea, en vivo se ve, se controlan las plataformas, las unidades adentro, la verdad, y eso lo podemos ver, eso el vecino lo ve. Hay cosas que se pueden ver, hay cosas que no se ven, pero en las dos se ha generado una inversión millonaria del Estado, que debe continuar. Y con la privada no va a ocurrir eso, ya lo vivimos, insisto, esta película ya la vimos. Yo no entiendo cómo puede ser que entiendo que por ahí los jóvenes quizás no lo dimensionen, no lo sepan, que por ahí los padres deberíamos hablar más con los hijos o los abuelos hablar con los nietos, para explicarle, pero aquellos que lo vivimos, que tenemos más de 40 y pico de años, de 50 pirulos, que vivimos la década del 90, sabemos de qué se trata esto. Sabemos que después va a haber menos servicio, que se va a viajar peor, y bueno, nada, arreglate como pueda, ¿viste? Después, y lamentablemente hoy, por ejemplo, tenemos el boleto costando más de 250 pesos, cuando antes costaba menos de 50, hace unos meses atrás, y tenemos un 30% menos de frecuencia de trenes. Entonces yo entiendo la bronca por ahí del usuario. Ahora, nosotros como trabajadores somos los primeros que le decimos a la empresa,
y desde el gremio también, obviamente, le decimos al Estado, invierta, muchachos, Claro. tienen que traer locomotora, tienen que traer coche. Pero, Darío, además el tren de transportar pasajeros, transportar millones de personas y ser clave en ese sentido, también Sí. transporta carga. Y hay Por una supuesto. parte del sistema de carga y de la Sí, sí. logística que es privada y que lo tienen grandes grupos que transportan cereales, trigo, soja y Exacto. eso. Y esa es la parte rentable del tren que en muchos lugares se financia el transporte público con eso. Si el Estado tuviera Claro. eso, sería otro el cantar también, porque lo tienen grupos, hay familias Exacto. del corredor del Paraná que tienen los Tal cual, trenes. uno puede pensar que se puede administrar la carga, digamos, de forma privada y que eso financie, como vos decís, que financie un sistema de pasajeros, no solo en el AMBA, sino que también se pueda desarrollar en el interior del país, ¿no? Claro, claro. Una última pregunta, porque hay un debate con esto, de los trenes, ¿no? La privatización Sí. dice, no, y algunos dicen la concesión. ¿Cuál es cuál es tu reflexión sobre esto? Frente al Y hecho digamos, de nosotros que cuando siga con el el Estado. ferrocarril, a ver, en los 90 con la reforma del Estado hubo un debate parecido y me acuerdo, yo digamos no estaba en el ferrocarril, pero obviamente uno va aprendiendo, va conversando con los mayores. Gracias al diputado nacional en aquel entonces, actualmente mandato cumplido, don Lorenzo Pepe, de extracción gremial y trabajador, trabajador ferroviario, hubo un debate y se consiguió concesionar el ferrocarril, digamos, ¿no? Que tiene efectos jurídicos y demás, concesionarlo en lugar de privatizarlo. Sí, que ahora Pero a vencieron los todas esas efectos, a ver, yo te concesiones. quiero decir que a los efectos prácticos, Mm. ¿sí? No te digo que sea lo mismo, pero a los efectos prácticos, en cómo influye en la vida del usuario la mala calidad de servicio, la no inversión, la no capacitación del personal, que eso también es algo que exigimos siempre, capacitar siempre al trabajador ferroviario con la nueva tecnología y demás, para al fin y al cabo es lo mismo. Puede Claro, cambiar el régimen jurídico y demás, claro. pero el vecino que se toma el tren a la mañana temprano de Baduarte porque tiene que viajar hasta Pompeya a laburar, va a seguir viajando mucho peor de lo que está viajando ahora. Ya el sistema está mal ahora, hoy, como te decía, 30-35% menos de formaciones, y va a ser peor, sea concesionado o sea privatizado. Está A mí, bien, sinceramente, vos sostenés que como una parte que sostenemos, yo me ubico en lo mismo, que debe ser el Estado que debe administrar los servicios ferroviarios y buscar la forma de financiamiento y en todo caso ver la mirada sobre ese sector del transporte de carga que puede sí, ser una forma de sí, que eso financiar. por ahí puede minimizar vamos a decir, el aporte estatal, pero siempre va a Mm, existir algo que el Estado claro, tenga que claro, mantener, claro. porque es imposible que el sistema ferroviario funcione solamente en una lógica economicista, digamos, de lo que facturo en la carga, eso lo puedo No, trasladar al pero otro, ¿sabés porque hay lo inversiones que pienso, Darío? millonarias, Que digamos, no ¿no? haya grupos poderosos que tienen riqueza, que sacan sus productos, los export, utilizando los servicios y las redes y la infraestructura del Estado para hacer negocios. En todo caso, que el Estado recoja de una parte, alcanzará, no alcanzará, pero que toda esa infraestructura, todo ese servicio que lo ha construido el Estado, se ha puesto a financiar total o parcialmente el transporte de pasajeros. En eso coincidimos totalmente, Emilio, en eso coincidimos totalmente. El camino no es la privatización ni la Mm. concesión. Los trenes tienen que seguir siendo estatales. Y habrá que buscar una forma mixta por ahí, como estamos diciendo, con el tema de la carga, pero digamos, no podemos, o sea, y ningún empresario que venga, vos fíjate que inclusive ahora se está hablando de miles de despidos en las empresas ferroviarias, miles de despidos porque quieren allanarle el camino con retiros voluntarios y demás a la o las empresas que se hagan cargo del sistema. Entonces, el Estado va a terminar pagando miles de millones de pesos en materia de retiros voluntarios o despidos, ¿verdad? Para achicar los planteles y la empresa
que venga a hacerse cargo va a encontrarse con un sistema muy reducido en cuanto a cantidad de trabajadores, y también muy limitado en la oferta que pueda dar. Ahí va. ¿Sí? En la oferta en el sentido de cuántas formaciones, cuál es el cronograma de horarios y demás. Bueno, Darío Butera, hoy el vecino, sí. yo le quiero a través tuyo y de tu programa, Emilio, decirle al vecino matancero que los trabajadores ferroviarios en general y en particular de la línea Belgrano Sur, desde hace meses venimos planteando el tema de mejorar el servicio. Nosotros ponemos todo lo que humanamente podemos poner, todo el conocimiento, toda la experiencia de los compañeros de las distintas áreas, en la mecánica, en la infraestructura, en el transporte, en la seguridad del pasajero, todos los días. Lo que no recibimos hoy, actualmente es el respaldo del Estado, que es el que tiene que proveer los elementos para que uno trabaje como mejor, digamos, ¿no? Bueno, mirá, por último te pregunto, Darío, el 12 de junio aparentemente se va a tratar, está previsto la ley base, sí, y ahí está la suerte del servicio ferroviario, sí, también lo que estamos hablando. ¿Ustedes se van a movilizar, sí, ese día? Vamos, claramente sí, vamos a movilizar, entiendo que va a haber una movilización importante, porque son muchas las actividades, todos los argentinos nos vamos a ver perjudicados por la aplicación de la ley base. Entiendo de que la CGT de la Confederación, de la conducción de la CGT están convocando. Más allá de eso, los ferroviarios vamos a estar en la plaza, vamos a estar haciendo el aguante para exponer que estamos en contra de la privatización, sí. Bueno, Darío Butera, secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Tapiales, te agradezco. Un abrazo. A vos, Emilio, muchísimas gracias por el llamado. Buenas tardes.